ser el centro de producción de curtidos más importante de España. Estas curtidurías, algunas de ellas llegaron a estar activas hasta pasada la Guerra Civil, e incluso algunas llegaron a entrar un poquito ya casi en los 60. Después fueron quedando arruinadas. La construcción en Galicia es una construcción pétrea, fundamentalmente, con cubiertas y forjados de madera, lo cual quiere decir que cuando se arruinó la parte leñosa, por decirlo de una manera, lo que quedó es la parte pétrea. Una estructura muraria, normalmente, en unas condiciones buenas, y que ha quedado casi siempre pues, oculta por una vegetación exuberante. En el plan general, se dejó sin terminar, digamos, sin empezar, mejor dicho, un plan especial para el cauce de Riasarela que debería poner en valor todas las viejas estructuras industriales, de las cuales yo enseño aquí estos puntos rojos, que son aquellas en las que yo estoy involucrado, pero hay muchísimas más. Hay algunas que quedaron destruidas, otras que quedaron absorbidas dentro de unas transformaciones que hace que en este momento no se reconozcan. Hay otras que son pequeños molinos que quedaron transformados en viviendas. Hay canales, hay muelles, hay escaleras talladas en la piedra, o sea, realmente es de una riqueza muy grande. Y que frente al Santiago de peregrinos y de turistas, que es el centro de la ciudad, la recuperación de este espacio natural, digamos, tenía mucho interés para los habitantes de Santiago. Entonces, la primera acción que se hacía era precisamente esta, que fue mi encuentro con un promotor de Santiago que había comprado esta fábrica y que realmente es una fábrica que llevaba ya desde los años 40 ya, digamos, abandonada. Cuando me encargó ocuparme de esta fábrica, él es un promotor que procede del mundo inmobiliario y su primera tendencia era pues, intentar convertir esto en un negocio inmobiliario en el sentido de vender viviendas. Yo entendí que esto era una primera intervención que, según cómo se enfocara, podía ser, digamos, el punto de apoyo de una palanca que pusiera en movimiento lo que podía venir después, que era todo esto, y pensando en que se activarían otros intereses de otros promotores y que esto podría ocurrir. Sin embargo, lo que hay que decir es que esto no ha ocurrido porque las dificultades de tramitación de todo tipo, urbanística, hace que ningún promotor se interese por estas cosas, o sea, que prefieren ir a lugares mucho más fáciles, mucho más previsibles, y al final, pues, estas intervenciones pues, fueron, digamos, adquiridas por este promotor que descubrió el valor que podía tener todo esto y él mismo fue adquiriéndolas, de forma que estamos interviniendo en una cadena, por así decir, de asuntos que tienen que ver con recuperación de ruinas industriales, casi todo curtidurías, de la misma época, por lo menos, y en un espacio que tiene la continuidad que da el cauce del río. Entonces, lo que yo voy a explicar se inscribe primero dentro de en ese marco. Ahora ya nos vamos acercando al lugar. Vemos que esto es la Plaza del Obradoiro, lo cual vemos la distancia corta, digamos, que hay en esto, que luego veremos que es un espacio que parece que está alejado de la ciudad y, sin embargo, está muy cerca. Nosotros hicimos ya un proyecto para la vaquería del Carmen de Abaixo, que es esto, que fue, a pesar de ser el segundo asunto en el que nos metíamos, acabó terminando antes la obra porque la tramitación urbanística fue más sencilla, porque esto sí caía dentro del plan general, mientras que esto no tenía planeamiento, hubo que hacer un plan especial para el río. Este plan especial fue financiado por el mismo promotor, aunque fue desarrollado por los arquitectos que habían hecho el plan general. Entonces, ya vemos que tanto Vaquería, que se encuentra a 5 minutos de la Plaza del Obradoiro, como esta otra,
son unas estructuras que están muy pegadas a la ciudad y que son ruinas que por estar donde se encuentran tampoco pueden quedar como ruina. O sea que hay una necesidad de intervenir y hay que buscar un motivo por el cual intervenir. La búsqueda del motivo fue lo más complicado, podemos decir, de esta intervención que ahora entraré a explicar con más detenimiento. Vemos el espacio, el entorno. Esto es una foto de Google, digamos, donde se llega desde la ciudad, el cauce del río discurre por aquí, y lo que estamos viendo es que ya hay un molino aquí, otro molino aquí, aquí se diversifica el agua, el cauce del río es este, pasa a un canal, aquí estaba lo que era la estructura industrial en una propiedad que era esta, y la fábrica de curtido se dividía, por así decir, en tres partes, una primera parte que era la propia fábrica, otra que era un molino y otra que era el secadero. Queda aquí una ruina de unas dependencias de las cuales solo queda este muro y que tendrían que ver con el complejo industrial total. Este canal discurre por aquí, atraviesa por aquí, esto es otro molino y ya vemos la riqueza de molinos, canales, fábricas que hay en este trocito. O sea, nos podemos imaginar lo que hay en la longitud que os he enseñado en la primera foto, ¿no? Entonces, vamos a seguir. El plano lo veis aquí está, digamos, el área que afecta a la propiedad. Aquí vemos una foto del estado primitivo, como nos lo encontramos. Realmente nos lo encontramos cubierto de vegetación. Aquí se puede ver esto porque ya se ha limpiado, ¿no? Si no, se podía llegar a pasar por estos caminos aquí cerca y ni se sospechaba que ahí detrás había una edificación. Vemos aquí la estructura topográfica de la parcela contigua, donde es un aterrazamiento de la pendiente con unos bosques de castaños muy bonitos. Estamos hablando de esta parcela aquí al lado. Enfrente hay una carballeira muy importante, muy bonita, que pertenece a la familia de la reina Fabiola de Bélgica, donde pues, pasaban sus vacaciones. Y aquí en la maqueta vemos ya la propuesta que se hacía de intervención. Esta propuesta se basaba en estudiar el potencial que tenía ese lugar y no llegar con una idea premeditada de sacar unos apartamentos o sacar unas viviendas, sino no parecía muy lógico meter viviendas en un lugar que está hundido en el fondo de un valle, al cual no le llega la luz y que está lleno de agua. O sea, eso era la primera cosa que yo cuando llegué pues dije, no, tenemos que pensar. A mí este automatismo de decir aquí el negocio es hacer viviendas. Y entonces después de meditarlo, de verlo, de estudiarlo, pues llegamos a la conclusión que esta parte de aquí no podía ser más que lo que ya era, una ruina de sí misma, ¿no? Una ruina de sí misma cuyo valor estaba en mostrarse como es, porque mostrando su estructura está mostrando, digamos, la historia de estas curtidurías y está poniendo en valor, digamos, unas cualidades arquitectónicas, espaciales, constructivas, estructurales, que de por sí no hay que añadirle más. O sea, prácticamente lo que había que hacer era pues, proteger la entrada de agua y hacer posible a lo mejor ciertas actividades. Ciertas actividades siempre que las actividades se adaptaran al edificio y no el edificio a las actividades. O sea que una vez que se le ha puesto un techito que luego veremos que es un techo que lo que pretende es dejar pasar una cierta cantidad de luz para que la luz que hay en el espacio interior se parezca más a la luz de una ruina que a la luz de un espacio interior, ¿no? Así como, digamos, esta parte, pues estaba claro que no podía tener otro destino que el seguir siendo, digamos, lo que la historia al punto que la ha llevado, en este otro lugar ya da el sol, está protegido, es parte de la ruina, y entonces ahí lo que proponíamos es hacer una estructura hotelera, pero una especie de hotel rural. Un hotel rural que se traba con las preexistencias industriales. La normativa urbanística, en su momento, permitía aumentar la superficie edificada en un 20% a la existente.
Entonces, entendimos que el crecimiento de esta estructura debía seguir las propias leyes que había tenido hasta entonces, o sea, que siempre ha ido creciendo con volúmenes, con cuerpos propios, o sea, la fábrica, el molino, el secadero. Este muro arruinado no podría quedar más que como testigo de su propia ruina, o sea, no tenía ningún sentido intentar recomponer un volumen del cual no queda ni sustancia suficiente para rehacerlo, ni siquiera tampoco, digamos, el propio espacio, ¿no? Entonces, esto quedaría como el testigo realmente arruinado, puesto que esto, por lo menos, recuperaría los techos y un forjadito, ¿no? El resto de la edificabilidad, digamos, lo que hacíamos era integrarla en unos cuerpos que lo que hacían era dar una cierta continuidad, por lo menos en la intención, a estas bancadas contiguas. Y de este modo, digamos, empezábamos a intentar trabar el territorio, lo que parece que surge si fuera una planta y la regáramos, ¿no? Pues lo que crecería ahí es lo que de una forma natural ese propio territorio ofrece. Habría que buscar las funciones, que como he dicho ya sería el tema de una estructura cultural y hotelera, que hiciera posible trabarse en esta estructura que crece desde el territorio, y habría que buscar también una forma de interpretar la ruina y una forma de interpretar la transición del tiempo. Entonces, claro, nosotros recibimos unas piedras que vamos a ir viendo el canal, el río, estamos en la parte de abajo, el resto de la ruina, el molino. Aquí es el río y nosotros estamos al otro lado. O sea, este camino es esto, que en el momento que eso está todo cubierto de vegetación, no se sabía aquí lo que había, ¿no? Aquí vemos la fábrica, lo que queda de la fábrica. Como se ve, la estructura pétrea pues está en condiciones, a un problema de movimientos debido a vegetación. La vegetación, pues claro, como llega a ser muy, muy fuerte, pues ha llegado a mover, por así decir, los cimientos o a romper los muros, pero en general, digamos, está en una condición suficientemente buena. Este camino es el que sube y va dando la vuelta a la propiedad, que tiene esta forma como de piano de cola. Aquí arriba vemos una esquinita del secadero. La fábrica por dentro, este es un espacio previo donde se limpiaban las pieles. Aquí se ven restos de ciertas cubiertas que ha habido, y cuando entrábamos dentro lo que hay es una trama impresionante de unos pilones de piedra, unas piedras de tamaños, digamos, de 2 metros por 20 centímetros por una profundidad, y esa trama es bellísima. Entonces, claro, es decir, bueno, ¿y cómo vamos a romper esto para hacer una vivienda o para hacer lo que sea? Vamos, es que eso tiene que ser lo que es, ¿no? Lo único que se nos ocurría es recomponer esta altura, este forjado que había aquí, para, digamos, rehacer el volumen y en este forjado, que también sería un forjado de madera, no con este tipo de construcción de madera, que sería, digamos, una especie de mimetismo histórico, sino que hacer un forjado de madera con una construcción igualmente auténtica, pero con la autenticidad de hoy. Y en el espacio que queda encima, pues quedarían unas salas grandes con una cubierta a 2 aguas, como la que tenía, pero una cubierta a 2 aguas que no, la parte, digamos, ciega de la cubierta no ocuparía todo, sino que dejaría 2 bandas laterales generosas por las cuales entraría la luz. Entonces, aquí vemos la propuesta de intervención junto, digamos, a la posibilidad de dejar este espacio lo más, digamos, intocado posible. Aparece la traba de un uso nuevo con los muros que ya existían, que luego veremos un poco más en detalle cómo es esto, y las nuevas edificaciones que crecen, y que crecen desde la tierra, crecen desde la topografía, y que lo que hacen es servir de apoyo a una estructura nueva como que está como agazapada encima de un material mucho más ligero, de una construcción mucho más ligera. Entonces aquí es donde empieza la interpretación, digamos, de las posibilidades de trabar los tiempos, ¿no? O sea, a mí me parece que en arquitectura hablamos muchas veces de espacio, ¿no? El espacio arquitectónico, pero es que todo espacio arquitectónico y todo lugar tiene un tiempo propio. Y el saber sentir ese tiempo
el saber sentir también cuál es el tiempo que corresponde a cada función, el que el tiempo se convierta en un elemento fundamental del diseño arquitectónico. Entonces, estamos trabando tiempos, estamos haciendo el tiempo histórico, que nos viene dado por la piedra, que nos viene por la ruina, nos viene dado por el terreno, y el tiempo actual, que nos viene dado por la nueva función y por las nuevas posibilidades de interpretar en construcción este tiempo de una forma más ligera. Y entonces se crea una estrategia de intervención, digamos, en el cual el tiempo nuevo viene de arriba de la ladera y va bajando con su construcción, y el tiempo histórico va subiendo y se va también deshaciendo. O sea que hay un lugar donde se monta uno sobre otro y donde en cada extremo domina más, digamos, o el presente o el pasado, por decirlo de una manera. El pasado está claro que tiene que dominar en la fábrica, que realmente lo único que le falta son las cubiertas, y la intervención, que se trata de unas construcciones de vidrio y de unas cubiertas de zinc, un material, bueno, no son cubiertas, construcciones de zinc, pues van bajando en intensidad, puesto que también digamos, la ocupación tanto funcional como espacial de esta intervención tiene que quedar cobijada dentro de lo que ya existe. Entonces, por tanto, pues la intervención actual es cada vez menor, ¿no? Entonces, hay un lugar que es este, que es donde se trama de una forma más, digamos, más igual, ¿no? Que es donde la cantidad de ruina que hay y la cantidad de intervención, digamos que se vienen más a igualar, si bien lo que domina es la estructura muraria de la antigua fábrica, y la función de habitar, por así decir, lo que hace es pasar a tener que valorar igualmente el pasado como el presente. Vemos aquí el río, la maqueta, y lo que se propone en una segunda fase, puesto que en las fotos anteriores no lo he dicho, pero este terreno fue ocupado por unas construcciones ilegales, unas viviendas, yo siempre digo que son viviendas asilvestradas, ¿no? O sea, una cosa como metida dentro de una ruina que tiene un carácter y que parece mentira que alguien se atreva a hacer una vivienda totalmente ajena, ¿no? Entonces, nosotros proponemos al promotor que adquiera estas viviendas, una la tiene adquirida, la otra no, y se hace una intervención, que es esta, donde esto queda como ruina. Este terreno que tiene bastante pendiente, lo que hace es recuperar una horizontal, una terraza que tiene que ver con la otra terraza del existente de la parte de secaderos, y damos continuidad al muro, que en este momento está interrumpido en el primer salto topográfico que viene ya de la estructura antigua, y enlazamos el muro existente con el muro existente con una transición en el cual aquí se aloja lo que sería la recepción hotelera, ¿no? Una recepción hotelera a la cual se puede acceder por una escalera que hace el salto entre este plano y este otro, un muro que se hace un muro calado para hacer que aquí tanto el comedor como la cocina resuelvan su iluminación y su ventilación, este plano que entra a través de la ruina, que tiene aquí una antigua puerta, y este otro plano que entra aquí y abrazamos el resto de la ruina. Estas construcciones, digamos, agazapadas, ligeras, lo que hacen es que en este caso cubren un patio trasero que es el patio que queda como herida de aquellas construcciones que hicieron y que para quitarse la humedad lo que hicieron es romper, digamos, como si fuera no sé, un acantilado, rompen la piedra natural, ¿no? Se retiran de la construcción, se retiran del terreno y dejan ahí un patio de aguas, por decirlo de alguna manera, o de luces, ¿no? Entonces, al recuperar nosotros esto, lo que hacemos es crear un espacio igual que este, vamos, una construcción igual que esta, que en este caso sería solo vidrio, y que lo que hace es cubrir este patio natural de piedra por un lado y de construcción por el otro, y en el programa hotelero lo que se incluye es un spa. Entonces, ahí se mete un spa, que le entra la luz por arriba, entre lo que es el acantilado, este pequeñito, ¿no? Y la construcción, y que da continuidad a estas construcciones, si bien en este caso se va desmaterializando porque ya pasa a ser todo vidrio. Las construcciones nuevas, como digo, van alojando parte del programa hotelero, donde las habitaciones, que aquí son una especie de suites,
pasan a ser unos apartamentos algo más sencillos, más seriados, y la última construcción de arriba, que en un principio estaba prevista para ser parte del hotel, en un momento determinado el promotor dice, bueno, esto va a ser mi casa porque nosotros vamos a ser los administradores de esta instalación hotelera. Y entonces se reconvierte, por así decir, esta estructura que en principio era común en adaptarla para que sea una vivienda unifamiliar. Bueno, aquí vemos la relación que esto tiene con el territorio, vemos cómo se intenta dar las continuidades, cómo se intenta domesticar un poco, por así decir, el paisaje en la parte, digamos, donde estamos ya en espacios interiores, pero lo que estamos haciendo son coger plantas más o menos de la zona y convertirlas, digamos, en espacio, en paisaje domesticado, por así decirlo, pero también extensivo. Aquí vemos la pendiente del terreno, abajo el río, ya vemos la relación que hay con el bosque de robles de enfrente, y vemos que esto está constantemente en sombra, la humedad, el río y el canal, pero aquí la primera terraza ya sí que está soleada. Entonces se incrusta dentro de la estructura existente, se incrusta una serie de apartamentos, como he dicho. Vemos el salto topográfico que hay aquí ya en la primera tira de apartamentos, cómo va subiendo el segundo y más arriba en la confluencia, en el pico, por así decir, de los muros. Ahí se hace el acceso a la propiedad, a la vivienda privada en un garaje. Aquí vemos el garaje. Lo que hacemos es cortar el encuentro de los dos muros, que era un ángulo agudo, y dar la posibilidad de entrar con el coche, dejando un espacio previo donde sin entrar al garaje se puede dejar el coche aparcado. El muro este se construye nuevo, puesto que el que había era muy bajito, estaba caído, no tenía, digamos, la consistencia suficiente, y lo que hacemos es tratar que el muro, así como el muro exterior, como los nuevos muros que hacemos, vayan con el mismo material y, digamos, que funda tanto las intervenciones interiores como las exteriores. Aquí vemos el aspecto desde el exterior, donde hay que urbanizar también por necesidad, digamos, del guión. O sea, quiere decir que el guión urbanístico exige a que el que hace una intervención tiene que urbanizar. Y ahí hay que tener una cierta, digamos, hay que convencer a los municipales, por decirlo de alguna manera, de que la intervención tiene que ser una no intervención. O sea, que en este lugar el urbanizar quiere decir no urbanizar, porque si lo urbanizamos lo que hacemos es perder las cualidades de este espacio, ¿no? Y entonces lo que se ve aquí, ahora ya, es que se asume, digamos, el carácter industrial, se funde con la nueva función y se hace que lo nuevo y lo antiguo entren en un diálogo y en un recuerdo también. O sea, de forma que la central térmica de este complejo pues tiene, digamos, su chimenea, que las construcciones que aparecen son unas construcciones de unos volúmenes sencillos, que tienen que ver también con una cierta apariencia industrial. Aparece el cerramiento, que es una chapa plegada, que puede ser un tratamiento de un material industrial, con una especie también de interés por desarrollar, digamos, un sistema constructivo y poner a prueba la plasticidad que va a llegar a tener un material en un momento en el cual todo el mundo tiende a hacer fachadas planas, fachadas sin juntas y fachadas sin estructura ni textura, ¿no? Entonces, a mí me aburre mucho, tengo que reconocer que estas arquitecturas, todo tan plano, todo tan liso, todo tan brillante y todo tan impersonal, pues me parece que es realmente aburridísimo. Y se trataba entonces, pues nosotros teníamos en ese momento otro proyecto de más envergadura, en el cual esto sirve un poco de laboratorio para ver cómo se puede dar, digamos, tratamiento y expresión a un material que es la chapa plegada. Bueno, vemos otra vez la esquina con la vivienda, digamos, del promotor, la tira de apartamentos que luego veremos, el tratamiento del pavimento, que lo que hacemos es simplemente poner coderas, por así decir, en las curvas y encarrilar, por así decir, las rodadas de los coches, dejando en terrizo el resto. ¿Por qué? Pues porque son los sitios donde sufre más, donde
donde se concentra el agua, donde produce, digamos, más deterioro. Esta obra, tengo que decir, no se va a ver terminada porque está interrumpida en este momento por un proceso judicial y teóricamente tenemos que tirar todo lo hecho, pero esto no os lo voy a contar porque duraría otra conferencia, ¿no? Bueno, aquí vemos la Carballeira de enfrente, ¿no? Y cómo la construcción intenta meterse de la forma como que no hay casa detrás, ¿no? Y cuando aparece, pues aparece como una construcción que podría ser industrial, que podría ser rural, que no tiene una voluntad de ser residencial. O sea, la negación de la arquitectura residencial, que quizás era la primera intención que tenía el promotor, de llevar la arquitectura residencial a la ruina, nosotros lo que hacemos es negarla y llevar la arquitectura industrial a la vivienda, por decirlo de alguna manera. Aquí vemos el garaje, la parte de atrás del garaje, que se sube encima de otro zocalito pequeñito. Toda la construcción es dos muros que convergen y una construcción de madera, que es de madera en ambas caras. En la cara que da hacia el exterior, con una puerta corrediza, plegable. No, es corrediza, pero por sectores. Y la parte de atrás, que es una construcción de madera, de abeto. El tratamiento de las zonas intermedias es, como decía, pues con unas plantaciones, en este caso es un berberis rojo, que tiene, digamos, una evolución cromática durante el año preciosa, ¿no? Y que es una planta boscosa en el sentido de que en una temporada crece hasta la altura de una persona. El que creciera a la altura de una persona era para evitar el camino, o sea, el camino que se genera entre el garaje y la vivienda, al estar en curva, si las plantas son altas, uno no conoce, digamos, el punto al que accede, lo que va es descubriéndolo a medida que va avanzando. Desde este garaje hay un camino que baja a la entrada principal, que lo veremos, y otro directo que entra a la cubierta pétrea de la vivienda, o sea que se puede entrar a la vivienda por arriba o por abajo. Aquí vemos en una maqueta cómo hay un camino que entra por aquí, que es la entrada, bajando, pero hay otro camino que entra por aquí y entra a este nivel. Yo creo que no tiene mucho interés explicar esto, o sea, es la parte de vivir arriba, la parte de dormir abajo y el acceso en medio, o sea que el acceso se entra a media planta entre ambas. Aquí vamos viendo lo que os explicaba, ¿no? Cómo hay un espacio ligero, una construcción ligera que nos recuerda más el tiempo actual, la dinámica y la ligereza de nuestro tiempo, mientras que hay otro que va subiendo, que es el tiempo engarzado en el terreno, lo que es, digamos, la raíz en el territorio gallego, ¿no? Galicia es todo esto, son muros y son plantas que crecen alrededor de los muros. Estos son fotos ya muy crudas de cuando se terminó la obra, por lo cual la vegetación se ve pues todavía muy pobre. Entonces aparecen unos aterrazamientos, el espacio de la familia que sale aquí come al exterior, tiene un mueble de piedra que lo que hace es ocultar de las vistas del siguiente cuerpo de edificación que ya es parte del hotel. Y lo que se hace es, luego lo veremos, en el camino que hay en la parte del hotel se pone una vegetación suficientemente alta para que no se pueda mirar para arriba. Las piedras que utilizamos son piedras recicladas. O sea, todas estas piedras proceden de cantera, es costero de cantera, que al principio lo regalaban porque le hacías un favor a la cantera si te llevabas las piedras que no quería nadie, ¿no? Y eran unas piedras inmensas, como esta mesa de largas, ¿no? y 2 metros de ancho, ¿no? Y entonces tú lo único que tienes que hacer es llevar el camión y llevártelas, ¿no? Te costaba el porte. Entonces, al principio del contacto con el promotor gallego, cuando le hablaba de poner las cosas en piedra, decía, no, piedra no, ¿no? Como la piedra ya la conocemos aquí, es como antiguo, ¿no? Hasta que se enteró del precio, ¿no? Y cuando se enteró del precio ya quería hacer todo en piedra, claro. O sea, pero bueno, el caso es que estas piedras, todo esto procede de, digamos, de este reciclaje, que tampoco hay que poner, digamos, énfasis en estas historias, ¿no? Pero sí decir que hay posibilidades de utilizar los recodos del negocio, ¿no? Para a lo mejor ahí buscar
posibilidades de desarrollar una arquitectura, por otro lado, sorprendente, puesto que se pueden conseguir piedras de 2 por 1 o de 3 por 2, que uno ni sospecha que pueda existir eso, y de una forma que la puede integrar en la construcción. Es cierto que a la medida que han ido descubriendo que esto es posible, también van poniendo precio a la piedra, ¿no? Y luego hay que tener una estructura empresarial mínima, pero hay que tener un cantero, ¿no? Pues que esté trabajándolo, ¿no? Entonces hay un cantero que coloca y hay otro cantero, un señor mayor, que todos los días va allí y va rompiendo piedras. Y con esto hemos hecho prácticamente todas las obras que yo he hecho con este promotor. Y aquí entra, digamos, el tema del otro material, el material, digamos, actual, al cual le queremos buscar las posibilidades. Entonces hay una chapa plegada, digamos, que tiene un pliegue industrial. Esto crea unas acanaladuras. Sobre esas acanaladuras se puede crear una segunda familia, que es esta, que se va trabando como macho-hembra, digamos, y nos crea una primera textura que es esta, una segunda que es esta, y luego hay una tercera que es esta, cuando desaparece la de soporte, y duplico esta por atrás, porque entonces se va a crear unas pilastrillas, digamos, es como pasar del vacío a la superficie a través, digamos, de elementos que se van sumando o que se van restando. Y claro, aquí esto se transforma en una celosía. Este es el lado norte, este es el lado que no tiene luz, y como este edificio tiene en esta parte 8 metros de altura, de profundidad, esto es una zona oscura, lo cual quiere decir que toda esta parte de la casa sería oscura y triste. Entonces lo que hacemos es precisamente compensar eso de dos maneras. Una, abriendo la fachada esta y desplazándola aquí, con lo cual esto es un lucernario entero. Y segundo, perforando esto de forma que cuando esto está iluminado, desde dentro de la casa lo que se ven unas flores iluminadas fuera. Entonces, es ir creando sensaciones, porque al final la arquitectura es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Ponerlas en un estado de ánimo donde cada uno dé lo mejor de sí mismo, sin que el arquitecto esté presente, sin estar recordándole todos los días, esto lo he hecho yo. Bueno, aquí vemos las cubiertas, son cubiertas vegetales. Claro, se utiliza el lucernario donde hace falta para meter la luz donde si no, no llega. Las construcciones de piedra van cogiendo distintos formatos para conseguir, digamos, los efectos que necesitamos. La propiedad contigua, esta, y los espacios que se van creando y que existen allí. O sea que tampoco hay que hacer mucho. O sea que de alguna manera quizás el valor de esto es hacer menos. Entre el cuerpo que choca con el muro y la construcción se abre una grieta y por aquí se entra a la vivienda. Y esto va concatenando un primer espacio, la entrada, segundo espacio, en el siguiente se produce otra especie de túnel igual y se va descubriendo, bajando la pendiente, las sucesivas secuencias de espacios donde va cambiando el uso, va siendo más hotelero, va siendo más industrial. Como excepción, en este cuerpo que coge una función de vivienda unifamiliar, pues se le personaliza, sacándole, digamos, una terraza que es el exterior de la casa que revienta esta plataforma y la saca fuera. Sin embargo, esta fachada de vidrio, que está constantemente mirando al bosque, lo que hacemos es impedir el aburrimiento. O sea, cuando uno está mirando siempre algo bello, llega un momento que no se da cuenta que lo tiene delante de los ojos, ¿no? Entonces lo que hacemos es poner un filtro, que esta es la zona de sentarse del cuarto de estar, un filtro transparente, como pues con una carpintería de madera que va dejando campos visibles y otros ocultos, ¿no? El suelo de madera interior sale al exterior y eso demuestra, digamos, que es como una prolongación del cuarto de estar. Aquí hay dos puertas grandes que se abren, se abaten, quedan, digamos, en la secuencia esta del ritmo y da continuidad el dentro-fuera. Entonces vemos que esta construcción, que está subida encima de la otra, es una construcción con una estructura metálica, en lo imprescindible, por así decir, y luego ya se prolonga con elementos ya de palitos, por así decir, de madera. Tanto en la cubierta como en este forjado, puesto que el cuerpo pétreo llega hasta aquí y esto es un recrecido que está encima.
Entonces eso luego lo veremos. Esta es la media altura a la cual entramos, que no es media altura, realmente está más cerca de la parte baja que de la parte alta. Hay una vista frontal que queda oculta, como digo, al paisaje, pero luego queda otra, una tira de vidrio, con vidrios de 5 metros de largo, que dan a un espacio muy meditativo, que es este espacio de estos arbustos de berberis rojo, ¿no? que es como contemplar, digamos, un espacio zen. Aquí ya está amueblado con cosas que a mí no todas me gustan, como este cuadro que clava aquí su esquina, pero aquí lo que estamos viendo es que también unos lucernarios, que con la cantidad de luz que hay aquí no sean suficientes, ¿no? Pero si ponéis un dedo así y quitáis el lucernario, de repente como que se cae la tensión de la cubierta. Y esto tiene otra cosa, que es que este rayito de sol que entra por aquí, si entra, hace aquí unas manchitas, ¿no? Y esas manchitas también dan como alegría al cuerpo. Bueno, aquí vemos un poco los ritmos y lo que os decía de la fachada, o sea, que tenemos esta y luego tenemos esta, ¿no? Y todo con el mismo material y simplemente quitando o poniendo. La chimenea, en este caso, coge algo de la tradición de las chimeneas gallegas. Si habéis estado en Galicia, se ve que la chimenea per se es un cuerpo arquitectónico, que o bien está encima y es casi más grande que la casa, ¿no? En este caso, pues claro, romper esto con una chimenea que tenía que tener aquí todas las ventilaciones de todo tipo de esta vivienda, pues no parecía lógico. Entonces lo que hacemos es sacar la chimenea afuera y hacerla en piedra, o sea que es como que también sale del terreno y es un elemento paralelo o tan valioso, como por así decir, que el propio cuerpo arquitectónico. Es lo que decía el espacio este, que ya no es el otro, que es como mucho más, como diría yo, más ampuloso, ¿no? Esto es más íntimo y más tranquilo, ¿no? Aquí vemos, en esta foto, el espacio del lucernario que se abre, la construcción en madera. Las fotos no son muy apropiadas, luego veréis alguna mejor, porque estas hay que saber hacerlas, hay que tener la máquina de fotos apropiada y hay que no tener la mala suerte de venir un día que está lloviendo, por ejemplo. Esta es una foto de un fotógrafo, ¿no? Entonces, pues ya se ve lo que significa tener la luz en el lado norte y aquí no se ve porque estamos en la posición perpendicular, pero si estuviéramos mirando se estaría viendo lo que ocurre aquí atrás, que está iluminado por el sol. Hay una continuidad, digamos, entre el espacio de comer, el de la familia, otro un poquito más restringido, que es el comedor de invitados, luego ya el cuarto de estar está arriba, y aquí vemos cómo se apoya la construcción de madera encima de la construcción sólida, pétrea. Esta zona de la cocina sale al exterior, tenemos este mueble, y aquí veis las piedras estas, que para no tenerlas que trabajar y que cortar y que ponerlas todas así como muy bien cortadas en 90 grados, ¿no? Lo que hacemos es simplemente rellenarlas con un material que permite rellenar las juntas, ¿no? Yo hice una obra en la cual lo hicimos todo con unas baldosas de granito que habían devuelto de París, porque al hacer una plaza las baldosas tenían 2 milímetros de error. Y como tenían 2 milímetros de error, al poner una gran superficie, se salían de la trama. Y como se salían de la trama, las devolvieron y yo hice una obra con material gratis. Hay que ver el grado de locura en el que estamos, ¿no? O sea, que un material que ha salido de una cantera, que se ha trabajado, que se ha llevado a París. Entonces llega un arquitecto, lo mide y dice, no, se me va de la trama, que la devuelvan. Fijaros dónde estamos. Bueno, aquí ya hay una entrada a la zona de dormitorios. Esta zona, a la entrada de dormitorios, lo que pasa es que cuando sales por aquí por la mañana, a media altura, y a través de este cristal tienes una vista directa a la parte iluminada, con lo cual, con el colorcito azul, con la luz, pues parece que uno ya sale a la vida, pues es un poquito animado por la mañana. Y cogimos una marca de muebles de cocina y con los muebles de cocina hicimos los muebles, digamos, de las habitaciones. La luz entra por la cubierta para iluminar espacios que no necesitan vista, pero que sí necesitan luz. El segundo cuerpo tiene las mismas características, la parte baja, la parte agazapada. Esto es un apartamento hotel, aquí se duerme, aquí se vive, en medio se cocina
y metido por aquí hay un aseito. Estas plantas tienen que crecer lo suficiente para que ya no haya esta vista y, sin embargo, la luz entre por encima por la pérgola. De nuevo, una seriación que tiene que ver con el mundo industrial, el mundo fabril, incluso el mundo rural, ¿no? Cuando estas cosas de las vaquerías, de los hórreos y todo esto, ¿no? Este, por ejemplo, sería otro paso entre la parte baja donde está ya el río y la parte alta. Entonces vamos viendo como en cada uno se va descubriendo otra secuencia del paso del tiempo. Esta es una de las casas que todavía no está adquirida, ¿no? Y abajo estaría ya el río. Entonces tenemos que lograr vencer un diferencial topográfico notable, porque desde el río hasta esta tira de apartamentos pues tenemos 9 metros. Y entonces hay que hacerlo con unos itinerarios muy suaves, unas rampas italianas, unos cambios de ambiente en el cual te encuentras en 9 metros, has llegado allí y no te das cuenta cómo has llegado, pues 9 metros son 3 pisos, ¿no? Y si tú a un cliente le dices, suba usted 3 pisos, ¿no? Digo, bueno, usted está loco, ¿no? Ahora, si va subiendo sin notarlo y pasando de un espacio a otro, pues digamos que se hace la estancia, la visita agradable. Ya vemos la calidad de este entorno, que es impresionante. Aquí tenemos una superficie que está cubierta en toso, que es la planta gallega por antonomasia, y aquí en este espacio que queda entre esta construcción y aquí en esta brecha es donde vendría otro modulito, el modulito este transparente, donde estaría la cubierta del spa, ¿no? En esa cubierta del spa estaríamos viendo cómo entra la luz, pero estaríamos viendo también toda la maquinaria del aire acondicionado, porque ahí necesitamos, en un spa, en un ambiente húmedo, tenemos que desecar el aire, tenemos que calentarlo, y entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un lucernario de grandes dimensiones en el cual habría una cierta maquinaria que mostraría, pero sin hacer bola, ¿no? Sin sacar ahí el músculo, de una forma muy discreta, que ahí abajo está pasando algo, ¿no? Bueno, aquí veis, esto está todavía todo cubierto con papeles, está cubierto con papeles porque ha habido todo que protegerlo por la paralización de la obra por el juez. Todo esto hay que tirarlo, todo esto. Ya entramos en el cuerpo este, que lo que tiene, el camino va circundando esto, subiendo, ascendiendo. Aquí delante está una plataforma y esta es una construcción a una sola agua, que tenía luego unos muros de atado, y lo que hacemos nosotros es meter, aquí había un antiguo molino, esto tiene una cubierta entera, ¿no? Y lo que hacemos es dejar este espacio abierto como patio de entrada, dejar una cubierta con agua, pero solo en esta zona. Se rebaja el suelo 80 centímetros, de manera que lo que era un gran espacio de secadero se mete en la planta baja la zona de dormir, como muy apretadita, y en la parte de arriba el estar, entrando desde atrás. Entonces aquí veis que la cubierta se viene a la parte de adelante, deja esta parte de atrás, de forma que el sol incide en este muro de aquí atrás, que está con unas enredaderas, de manera que el cuarto de estar, que llega solo hasta aquí, se prolonga. Esto es una cristalera de una carpintería, Vitroxa, no sé si la conocéis, muy finita, ¿no? Y entonces el cuarto de estar realmente se extiende hasta el final. Ahora veremos algunas. El muro que existía tenía estas aberturas. Esta línea era el muro que estaba roto. Lo que hacemos es completarlo con una construcción de piedra, pero a hueso, que digamos ya se ve la parte digamos repuesta. Estos grandes ventanales pasan a cerrar espacios que antes serían de grandes puertas. Este cuerpo existía, si bien solo quedaba la columna en esta esquina y esta parte, la cubierta estaba hundida. Y aquí tenemos, digamos, la sección: el suelo, la parte de dormir, la parte de vivir, el retranqueo que hace la cubierta para facilitar la entrada del sol, y entonces las vistas, cuando está aquí sentado, tiene este muro, y luego lo que tiene es, mirando hacia adelante, tiene
el bosque de robles. La construcción de zinc, por así decir, se limita a esta cubierta que va como pasando, volando por encima del muro, pero hay un par de sitios donde aparece como fachada. ¿Dónde es? Pues donde hemos interrumpido la cubierta para hacer el patio de entrada, que aparece este alzado lateral, y en esta calle interior, que es el acceso a los apartamentos, que se ilumina por una ranurita que queda aquí muy pequeñita, ¿no?, que da la luz suficiente y que deja, digamos, el muro en la dimensión que tenía cuando no existía la construcción esta. Bueno, esta es la maqueta. Aquí vemos realmente la cubierta pasa por encima, los elementos que han sido añadidos, la entreplanta. Aquí todavía no está puesta la carpintería. Tiene dos capas de carpintería, una capa interior, que es la estanca, es la térmica, digamos, y luego otra exterior que viene enrasada con esto, que crea, entonces, en el ancho de estos muros, que tienen como 80 centímetros, lo que se crea es un espacio de colchón térmico, pero lo que se crea también es un invernadero. Y entonces lo que hacemos es poner unos cablecitos aquí, de manera que en este invernadero se puede hacer un visillo vegetal, de manera que los dormitorios que están aquí abajo queden, por así decir, filtrados a través de este visillo que se podrá controlar, ¿no? Esto es el estado en el que en este momento quedó la obra, con la interrupción. Los huecos que eran huecos de puerta se convierten, digamos, en dos huecos, puesto que arriba hay un dormitorio y abajo arriba hay un estar y abajo un dormitorio, pero todo esto se hace de manera que esta madera, una vez que se meteoriza, pues queda, digamos, totalmente integrada. Aquí vemos ya la cubierta, este cuerpo, el siguiente, esto todavía aquí está en obra, el garaje arriba, en medio, y a esto no hemos llegado a tocar. No hemos llegado a tocar porque, como digo, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a tirar todo. Y tenemos que tirar todo por 3 razones, según el juez. Primera razón, porque el 20% de ampliación que hemos hecho no lo hemos hecho sobre la construcción existente, sino que lo hemos extendido. Y dice, bueno, pero es que la fábrica esta nunca creció sobre sí misma, es que siempre fue añadiendo según las funciones y según las necesidades. Entonces el juez confundió crecer con engordar. Segundo, esta cubierta se interpreta que debía ser a 2 aguas. Dice, bueno, ¿de cuándo ha sido esta cubierta a 2 aguas? Porque los muros todos han sido siempre a un agua. Se nota, aquí se ve el encuentro de la cubierta anterior con el muro ese, va subiendo aquí. O sea, esto nunca lo tuvo, pero según el juez debería haber sido a 2 aguas. Tercero, las cubiertas deberían haber sido de teja, porque la teja es gallega y el zinc no. Y estas son las 3 razones que hacen que esto haya que demolerlo, por una denuncia de una vecina que dijo que habíamos estrechado el Camino de Santiago. El camino que pasa por ahí en medio, este es el Camino de Santiago que va a Finisterre. Y nosotros el camino no lo tocamos, ¿no? Y el juez, en lugar de responder a eso, en la última instancia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, no responde a esa denuncia, como habían hecho los jueces anteriores, las instancias anteriores, que no habían dado la razón, sino que da la razón, pero no le da la razón en el sentido de decir que hemos tocado el camino, sino que da la razón en el sentido de que hay que tirar todo esto porque él quiere. Bueno, aquí vemos la intervención que está, como digo, sin terminar. ¿Cuál es la idea? La idea es que una estancia en este hotel sea una estancia en un espacio ruinoso. O sea, no se pretende ni poner aislamiento, ni quitar los mohos o los líquenes. Ya irán muriendo seguramente por la falta de humedad, ¿no? Pero lo que sí que se quiere es dar una continuidad, un suelo que, digamos, que se extiende al exterior, de madera, unas ventanas que se corren, se abren y queda el espacio exterior y el espacio interior unido, el soleamiento del muro del fondo y una nueva vivencia. O sea, que realmente el que pase una noche, un fin de semana allí, que no sepa si fue en Canarias o fue en Valencia, en aquel hotel que estuvo, ¿no? Sino que se le quede como algo en el recuerdo, ¿no?
Y la última intervención es la fábrica, que aquí lo único que están son los muros que existían, están las tramas, digamos, que quedan, y lo único que se hacía aquí es meter un forjado intermedio con las luces y con el mismo sistema que tenía antes. Aquí se ve la maqueta, lo que os decía, una cubierta que no toca, y estas cubiertas, lo que no tienen es cerchas, porque lo que se pretende es que sea como una cubierta virtual casi que se le pone, que no tenga construcción. Entonces, para eso hay que hacer un truco que es utilizar en la dirección más larga de la luz, que indudablemente es una contradicción, pero es una contradicción que yo creo que en este caso se puede, si se resuelve técnicamente, yo creo que se puede admitir por, digamos, la intención arquitectónica que hay detrás, que es que no aparezca ahora en un techo constructivo, que tenga todo un tema, sino que quede simplemente una entrada de luz, no abierto del todo, porque entonces sería un microondas, ¿no? Todo esto hay que dejar que ventile muy bien, ¿no? Y hacer, digamos, una solución entre cubierta o no cubierta, o sea, que se reconozca algo el espacio interior, pero al mismo tiempo quede la cantidad de luz de la ruina con las paredes tal y como las veis, o sea, tampoco ni intentar enlucirlas o intentar corregirlas. Bueno, y con esto hemos terminado. Muchas gracias.